Pedro Miguel González. Sí, Juanchi. ¿Crees que es correcto lo hecho por Martín Torrijos de hacer la pelea del PRD desde fuera? Pedro. Sí, bueno, ¿me escuchas? Sí, claro. Sí, bueno, ante todo, pues gracias por la oportunidad, un saludo a la audiencia. Bueno, yo soy de los que considero que Martín debió haber hecho la campaña al interno del partido. Creo que él tenía todas las posibilidades, no solamente de ser un candidato para ganar las elecciones primarias, sino también para ponernos en la mejor posición para ganar las elecciones del 2024. Es decir, competir con más oportunidades o con más chance de ganar la elección del 24, por varias razones, ¿no? Cuando tú haces el contraste entre lo que fue el gobierno de Martín Torrijos y lo que han sido los 3 gobiernos subsiguientes, te das cuenta de que hay una gran distancia con lo que fue el manejo de las finanzas públicas, la seriedad con la que se hizo, el haber abordado temas estratégicos como el de la seguridad social, la estabilización de las finanzas públicas y el proyecto de ampliación del canal, lo que realmente puso a Panamá con un crecimiento económico el más importante de su historia como nación. Desde el año 2006 hasta el año 2016 estuvimos creciendo muy por encima del promedio histórico, gracias a decisiones que se tomaron en la administración de Martín. Entonces, cuando tú contrastas lo que fue aquella administración con esta o con las otras dos, lo ponía él en esa posición. Lo otro es una apuesta pues, muy incierta, porque él depende de varios factores. Uno de ellos es que, por ejemplo, se demuestre con el resultado del 11 de junio que el partido en efecto está secuestrado y es imposible ganarle a la maquinaria gubernamental, algo que nosotros estamos retando en este momento, no solo desde el movimiento nuestro, sino incluso hasta desde la propia Asamblea Nacional con la candidatura de Cristiano Haddad. Yo he llegado a pensar de que el desgaste que tiene el gobierno, incluso a lo interno del partido, y el rechazo que hay a la precandidatura del vicepresidente de la República es tan grande de que al final la competencia pudiera ser entre Pedro Miguel y Cristiano, por ejemplo. O sea que él no midió bien lo que está ocurriendo dentro del PRD y quizá por su distanciamiento de la militancia en el partido durante tantos años, no es consciente del enorme respaldo que pudo haber tenido al interno del partido. Entonces, la apuesta parte primero de la premisa que el gobierno es imbatible, que el 11 de junio van a imponer un precandidato que nos va a llevar a una derrota segura y que, por otro lado, él sería capaz de liderizar una alianza de partidos de oposición. Pero, bueno, todo depende de qué va a ocurrir, por ejemplo, con Cambio Democrático. Claro. Hay dos alternativas en Cambio Democrático. Una es que gane la diputada Yanibel Ábrego, respaldada por casi toda la bancada del partido. Además, desde afuera, con el respaldo también de Ricardo Martinelli, lo obvio es que si se impone ese liderazgo, ella se aliará, será aliada de la propuesta que encabece Ricardo Martinelli. En el caso de que gane Rux, que también es probable, claro. Entonces, ¿quién pues podría pensar de que alguien que llegó en segundo lugar, que perdió solo por 2%, que además tiene la historia reciente de lo que ocurrió con Mireya, con Martín, con Martinelli y con Varela, y con el propio Nito Cortizo, es que las 5 últimas elecciones las ha ganado un candidato que había sido candidato anteriormente, y habiendo llegado pues de segundo en la última elección, y después de haber resistido 4 años a su propia bancada de diputados, y después de que esa bancada de diputados además está respaldada por el candidato o precandidato en este momento con mayores simpatías para ganar en el 24, es decir, después de haber derrotado a Martinelli en el 18 y en el 23, ¿quién pudiera pensar que Rómulo Rux va a declinar su candidatura presidencial? Eso sería como impensable. Entonces, habría que ver qué haría el panameñismo, porque una candidatura de Martín Torrijos por el Partido Popular beneficiaría sin duda al Partido Popular. Esa sería una candidatura que no tendría menos de 200.000 votos, sí. La mayoría de los cuales serían
miembros del partido. Sí. La mayoría, no todos, pero la mayoría. Entonces el Partido Popular se beneficiaría mucho, por supuesto, con una propuesta como la de Martín Torrijos en las elecciones del 24, pero ¿sería eso suficiente para ganar? Necesitaría una alianza. Y entonces habría que ver qué decidiría el Partido Panameñista y su liderazgo político encabezado por José Isabel Blandón. O sea que es una apuesta muy incierta en este momento todavía. Creo que ha despertado mucha simpatía y corrobora lo que nosotros percibíamos dentro del partido cuando planteábamos que en todas las encuestas que nosotros habíamos hecho, quien mejor marcaba dentro del partido, una vez que Zulay Rodríguez tomó la decisión de correr por la libre y no someterse al escrutinio de las primarias en el partido, entonces él quedó como la figura preponderante en las encuestas que hicimos al interno del partido. Sí. Pero lamentablemente pues él tomó una decisión distinta. Yo no lo puedo recriminar. Yo creo que muchos de los planteamientos que él ha hecho recientemente coinciden con lo que nosotros veníamos haciendo desde hace años. Y bueno, hay mucha coincidencia en eso. En lo que no hay coincidencia es la vía por la cual enfrentar a estos sectores que hoy dirigen el gobierno y dirigen el partido. ¿Dani? Sí, gracias, Fernando. Pedro, buenas tardes. Pedro, una pregunta, escuchándote con mucha atención. En caso de que el que gane las primarias del PRD no sea Gaby Carrizo, ¿ese candidato tú crees que estaría dispuesto a bajarse para respaldar una candidatura de Martín Torrijos abanderado por el Partido Popular? Mira, yo pienso que si... yo no puedo hablar por otras personas, muy remoto. Imagínate esto. Esta es una pelea de David contra Goliat. Si te pones a ver desde los recursos del Estado, presión política, un partido que está en el gobierno, y nuestro principal aliado en este momento es el gran descontento que hay en la base del partido y la desconexión que hay entre la dirección del partido y del gobierno con esa base partidaria. Pero por ejemplo, si Gaby ganaste la primaria, entonces Pedro... ganamos las elecciones primarias. Ajá. Yo pienso que, bueno, David siempre es popular. Yo estoy seguro que dentro y fuera del partido, las mayores simpatías van a estar del lado débil, del lado de que te está enfrentando al poder. Entonces gana las elecciones primarias y entonces resulta que decide declinar el partido más grande del país. Sí, de paso está en el gobierno, porque el principal reto de quien gane la primaria va a ser mantener la unidad del partido para poder tener la misma fortaleza básica que tuvo Nito Cortizo, que fue con la que ganó las elecciones del 19, para poder entonces sumar a otros aliados. Claro. Entonces me parece que será muy remoto que quien gane las elecciones primarias, habiendo logrado la hazaña, que para algunos se ve muy difícil, entonces para incorporarte a una alianza de oposición no le veo mucho sentido. Pues el que sería candidato sería obviamente el candidato del PRD. Pero el que gane las elecciones del PRD, que no sea Gaby, sería una derrota para el propio gobierno. Por supuesto, sería una derrota para el liderazgo actual del partido. Correcto. Un liderazgo errático, equivocado, retrógrada y antidemocrático, como lo han demostrado recientemente. Y al liderazgo de un gobierno que no tiene brújula y que no tiene mayor compromiso con los lineamientos originales del partido y con los lineamientos establecidos en el último Congreso Extraordinario de marzo del 2018, que estableció un proceso de transformación de la sociedad a través de la Visión 2050, y ellos simplemente decidieron engavetarlo y gobernar, o sea, administrar el estado de cosas. Pero la pregunta, Pedro, es... Entonces sería una derrota para ellos, pero no para el partido. Bueno, porque creo que le daría, este escenario, le daría la posibilidad a ese candidato de poder construir una alianza con credibilidad con aquellos sectores sociales que pudieran estar de acuerdo con un cambio estructural. Tú sabes, Fernando, ahora que estoy en medio de la entrevista, recuerdo una de las primeras conferencias de prensa que hubo cuando empezó la pandemia hace alrededor de 3 años. Y precisamente tú, Fernando, le hiciste una pregunta al presidente de la República. Le preguntaste, presidente, ¿usted cree que esta realidad que se está viviendo con la pandemia pudiera generar un cambio del status quo? ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Y te acuerdas qué fue lo que pasó?
¿Sabes qué? Mira, lo que pasó fue que, bueno, no sé si todos los que me están escuchando tendrán memoria, pero lo pueden buscar en YouTube. La pelea de Roberto Durán con Sugar Ray Leonard en el 20 de junio de 1980. Sí. Es una pelea histórica. Quizás la más importante de Roberto Durán en su carrera. Y en el segundo round, Durán le ría la barbilla a Sugar Ray. Corre hacia la cuerda. Corre hacia la cuerda, porque es que diste en el clavo. Fíjate, lo que nosotros, la oportunidad histórica que nosotros, el partido fundado por Omar Torrijos, tuvo ahora con la pandemia para generar conciencia y lograr una gran alianza social para poder cambiar el estado de cosas, que es nuestra misión en la sociedad panameña, se desaprovechó porque al final, ¿cuál fue la respuesta del presidente? Le diste justo en el clavo, porque lo que ha hecho este gobierno es mantener el estado de cosas, y hemos terminado siendo los defensores del estado de cosas, de un estado de cosas que ahora que lo revisamos, después de la aplicación de todas estas políticas neoliberales, en las que lo último fue transferir nuestra riqueza, el control y soberanía del poder económico transnacional, ahora genera una crisis y una inequidad social enorme. Él mismo describía como la bendita sexta frontera. Sí. Pero entonces, ¿cómo tú cambias ese estado de cosas? Obviamente lo tienes que hacer con una gran alianza social, y esa era la oportunidad que teníamos. Y él, recuerdo que se demoró como 1 minuto y pico en recuperar el hilvanar sus ideas para salir del aprieto y la atolladera en el que tú lo habías metido con esa pregunta, porque en efecto el gran problema de Panamá es ese, que no es un problema de Panamá, sí, es un problema casi global, pero hablemos de América Latina. Ese es el incendio social que hay en América Latina, desde México hasta Chile y Argentina, y por eso es que tienen una gran cantidad de gobiernos progresistas respaldados por el movimiento popular, precisamente como rechazo a la aplicación de un modelo que hoy, en medio de la pandemia, los propios organismos financieros internacionales que nos impusieron esas políticas públicas están planteando que deben ser revisadas. Y el principal gurú de las políticas neoliberales en Panamá en la etapa post-invasión, el Guillermo Chapman, lo planteaba en un artículo hace 6 o 8 meses atrás, no sé si lo recuerdan, sí, en un escrito. Entonces, hay que agarrar el toro por los cuernos. Yo creo que existe esa posibilidad ahora. Entonces, ganar las primarias del PRD con una opción alternativa a la que se ha pretendido imponer para mantener el estado de cosas, en la figura de José Gabriel Carrizo, brinda la oportunidad, si nosotros ganamos esa propuesta, para generar más que una alianza con partidos políticos, que sin duda son importantes, una alianza con los sectores de la sociedad que pueden estar de acuerdo con nosotros con cambiar las cosas en Panamá. Bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar el 12 de junio? Si Gabriel Carrizo es el candidato del PRD, ¿qué haría Pedro Miguel González y su facción? Bueno, mira, te voy a decir en otra entrevista hace unos días que tú no puedes pretender ir a una competencia, pretender que quienes compiten contigo te apoyen si tú ganas, pero que si tú ganas tú no apoyas a quien ganó. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, nosotros tenemos un compromiso institucional y además tenemos que hemos firmado ya también un pacto ético para ser precandidatos a todos los niveles, pero en este caso a nivel presidencial. Lo que nosotros haríamos es un gran esfuerzo desde el movimiento para mover las posiciones de la propuesta electoral del PRD, en este caso la figura de quien gane, hacia las posturas estratégicas y originales del partido y a la visión 2050. Debe haber un compromiso en esa dirección, porque este no es un problema electoralista, nada más, este es un conceptual. Sí. Y la gran verdad es que por eso que yo quiero que llegue el momento del debate y de la discusión. Entiendo que dentro del calendario de elecciones nuestro hay dos debates planteados. Vamos a ver qué tipo de debates son, si va a haber confrontación. En la primaria pasada no hubo confrontación. No. En la primaria pasada lo que hubo es una participación de cada uno de los candidatos donde cada uno planteaba sus propuestas. Digo, eso no es debate realmente. A mí me gustó una frase. Un debate profundo sobre los temas de Panamá, los problemas de Panamá. Y me gustaría escuchar al vicepresidente Carrizo ver cómo él plantearía resolver, por ejemplo, crisis financiera de nuestro sistema de pensiones en la seguridad social.
A mí me han dicho que gran parte del PRD es que le hacen falta 2 personas, y esas 2 personas fueron Gerardo González y Carlos Duque, que eran quienes se encargaban realmente de recoger muertos y heridos para no llegar a una situación como esta. Oye, mira, nosotros en la elección pasada, fíjate que por eso que te decía que esta era una dirección política retrógrada. Oye, el gran problema que tuvimos con Balbina, y el gran problema, lo principal, pues, que aparte de la alianza que se logró, que hizo después Varela con Martinelli, que ya terminó de sepultarnos en esa elección. Pero antes de eso, yo estoy claro y estoy consciente, porque yo tuve muy buena comunicación con la campaña de Varela en aquel entonces, que pedían agua por señas, Varela estaba sin recursos, estaban pidiendo para ver cómo se les oxigenaba para poder mantenerse en la competencia, y fue la presión de la oferta electoral panameñista la que obligó prácticamente a Varela a llegar a un entendimiento. Pero Balbina encontró un partido dividido. Ella era la candidata y tenía un partido dividido. Y la forma en que Navarro administró su liderazgo a lo interno del partido, primero su ascenso al liderazgo partidario y luego su candidatura presidencial, no logró reunificar al partido. Todo eso lo balanceamos nosotros en su momento, y por eso fue que cuando yo llego a la dirección del partido, no aspiro a ningún cargo porque había temor, sobre todo en el sector empresarial del partido, de que si yo llegaba a ser secretario general quisiese aspirar también a la presidencia de la República. Yo me comprometí a no ser ni siquiera diputado. Y el resto de los compañeros que llegaron conmigo a la dirección hicieron lo mismo. Sí. ¿Y qué hicimos nosotros? Establecimos una mesa nivelada, una cancha nivelada. Nito Cortizo ganó las elecciones primarias en una mesa nivelada. La dirección del partido no se inclinó hacia él para que él ganara. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros sumar a Zulay, sumar a la gente del Toro, sumar a todos los que no ganaron. Claro. Bueno, esta gente no aprendieron la lección de la historia, no aprendieron lo que pasó con Balbina y lo que pasó con Navarro, y qué fue lo que nos dividió en un partido que perdió su rumbo, que fue perdiendo poco a poco contenido ideológico, un partido que se convirtió en un partido clientelista más como el resto de los partidos políticos. La candidatura presidencial se convirtió en una especie de manzana de la discordia. Claro. Y terminamos divididos después de los 2 ejercicios internos. Bueno, ahora Nito gana las elecciones y puede revisarlo por la unidad que tuvo el PRD. Si el PRD no hubiese estado unido, Nito Cortizo no hubiese sido presidente de la República, fíjate que ganó por una nariz. Claro. Y eso se logró porque había una acción política que comprendió el fenómeno. Pero estos retrógradas lo que han hecho es degradar la dirección del partido al comando de campaña de Gaby Carrizo, además con efectos totalmente contrarios a lo que ellos esperan. Yo estoy recorriendo el país y siento el rechazo que hay en la base del partido a esa candidatura que se pretende imponer. Y es lo que también entiendo, está sintiendo el grupo que respalda al diputado Cristiano Adames. Bueno, Pedro, vamos a ver cómo funciona esto y cómo